Prepárense para una historia que los hará cuestionar todo lo que saben sobre el amor y la traición. ¿Se han preguntado alguna vez qué sucede cuando el felices para siempre se desmorona? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse el desenlace. Imaginen dedicar 20 años de su vida a un hombre, a construir sus sueños, solo para que él la descarte por un modelo más joven. Esta es la historia de Clara. Ella fue la esposa perfecta para un hombre que se convirtió en un titán de la industria, pero un día decidió que ya no era parte de su imperio. La dejó con un acuerdo y el corazón destrozado, pero lo que no esperaba era su resiliencia. Semanas después, mientras él navegaba su nueva y ostentosa vida, Clara abordaba un jet privado con un multimillonario, no como una conquista, sino como su igual. Esta no es solo una historia de venganza, sino de redención, de redescubrir tu poder cuando el mundo te ha dado por vencida. La gala benéfica en el Casino de Madrid asfixiaba a Clara. No era la gente en el gran salón de baile, ni el empalagoso aroma de miles de rosas. Era el peso de la mano de su marido, Rafael del Castillo, en la parte baja de su espalda, un gesto que parecía afecto para los fotógrafos, pero que se sentía como una marca. Rafael amaba la teatralidad de su vida, la pareja perfecta, los filántropos influyentes, la envidia de su selecto círculo de la alta sociedad madrileña. Clara, por su parte, había olvidado sus líneas hace mucho tiempo. Tenía 45 años, un hecho que Rafael había comenzado a mencionar con la misma casual crueldad que usaría para señalar un rasguño en sus zapatos John Lobb. Su vestido, un traje de alta costura de una diseñadora española en un tono zafiro que hacía juego con sus ojos, se sentía como un disfraz. Ella lo había elegido, por supuesto, pero la elección había sido filtrada a través de una docena de reglas no escritas. Era elegante pero no llamativo, favorecedor pero no provocador, digno de ser la señora del castillo. «Cariño», murmuró Rafael, su voz un suave zumbido contra su oído. «Los Sinclair están saludando. Vamos a decirles hola». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ya casi nunca lo hacía. Sus ojos, antes del cálido marrón de la tierra fértil, ahora parecían piedras pulidas, duras e impenetrables. Constantemente escaneaban la sala, evaluando, calculando, siempre buscando la próxima adquisición, la próxima ventaja. Clara tenía la inquietante sensación de que ella también estaba siendo evaluada y encontrada deficiente. Durante 20 años, ella había sido la arquitecta de su ascenso. Cuando se conocieron, él era un analista ambicioso con una mente brillante y un traje gastado. Ella era una curadora junior en el Museo del Prado, llena de pasión por el arte y la historia. Fue su herencia, una suma modesta, pero significativa de su abuela, lo que proporcionó el capital inicial para su primera empresa. Él había gestionado su hogar, su agenda social, su vida, con el mismo cuidado meticuloso que una vez había dedicado a catalogar la cerámica renacentista. Ella creó el telón de fondo perfecto para su ambición, un mundo sereno y elegante, donde él podía recargar energías y trazar estrategias. Ella organizaba las cenas, encantaba a los inversores y recordaba los nombres de sus hijos. Era la socia silenciosa, el andamio invisible que permitió que su imperio tocara el cielo. Oh. Ahora su imperio era una firma de logística global, Del Castillo Worldwide.
un nombre sinónimo de eficiencia despiadada, y Rafael se había convertido en un hombre que apenas reconocía. La risa fácil que una vez compartieron había sido reemplazada por una impaciencia brusca. Las noches que pasaban soñando con vino barato se habían convertido en cenas silenciosas, donde el tintineo de los cubiertos era la única conversación. Rafael, una palabra, dijo un hombre con una sonrisa depredadora y el aspecto elegante de un gestor de fondos de cobertura, dándole una palmada en el hombro a Rafael. La mano de Rafael cayó de su espalda. Por supuesto, Roberto. Clara, cariño, ya sabes qué hacer. Socializa. Se alejó sin echar una mirada, tragado por un mar de esmoquín negros. Socializa. Era una orden, no una sugerencia. Por un momento, Clara se quedó congelada, una estatua en un mar de movimiento. Lo observó, la forma en que dominaba el espacio a su alrededor, la confianza en su postura. Estaba en su elemento. Ella se sentía como un fantasma que rondaba los límites de su propia vida. Vio a las mujeres más jóvenes en la sala, mujeres de 20 y tantos y 30 y pocos, con cuerpos esculpidos por entrenadores personales y rostros intactos por el tiempo o la preocupación. Miraban a Rafael con un brillo hambriento y codicioso en sus ojos. Eran la nueva cosecha de adquisiciones potenciales, y por primera vez, un pavor frío, agudo y específico, atravesó el dolor sordo de su soledad. Si tú estuvieras en el lugar de Clara, ¿qué harías? ¿Lucharías por tu matrimonio o buscarías tu propia felicidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Se dirigió al bar, su sonrisa una máscara cuidadosamente construida. Una copa de champán, por favor. Mientras el camarero servía, una mujer se le acercó. Era Marga Reyes, una compañera de la Junta de la Caridad, cuyo marido la había cambiado por su instructora de yoga 2 años antes. Los ojos de Marga, astutos y comprensivos, observaron el exterior impecable de Clara. «Está a la casa esta noche», dijo Marga, con la voz baja. No era una pregunta. La máscara de Clara no se movió. Siempre está haciendo contactos. No estoy hablando de ese tipo de contactos, cariño. Marga tomó un sorbo de su gin tonic. Lo vi con Siena Aguilar antes, la que hace relaciones públicas para la mitad de las startups de la ciudad. Tiene 28 años y parece que fue ensamblada en un laboratorio con el único propósito de hacer que el resto de nosotras nos sintamos obsoletas. El corazón de Clara dio un vuelco doloroso. Siena Aguilar. Conocía el nombre. Rafael la había mencionado, elogiando sus estrategias agresivas y visionarias. Ella era todo lo que Clara no era. Joven, hambrienta y completamente actual. Rafael respeta su trabajo, dijo Clara, las palabras con sabor a ceniza. Marga la miró con una mezcla de lástima y exasperación. ¡Clara! ¡Despierta! Los hombres como Rafael no respetan el trabajo de mujeres como esa. Ven una mercancía, un juguete nuevo y brillante. Solo te digo, cuida tu espalda. El resto de la noche pasó en un borrón de sonrisas forzadas y conversaciones sin sentido. Clara interpretó su papel, la esposa amable y elegante. Pero las palabras de Marga habían sido una piedra arrojada a las aguas quietas y estancadas de su negación. Cada vez que veía a Rafael al otro lado de la sala, parecía reír un poco más fuerte. Su mano se demoraba un poco más en el brazo de una mujer. Estaba actuando, pero esta actuación no era para su beneficio compartido. Era para él. Esa noche,
En el silencio estéril de su ático con vistas al Parque del Retiro, la farsa finalmente se desmoronó. El espacio, decorado en tonos grises y cromados, se sentía tan frío e impersonal como el vestíbulo de un hotel. Era el gusto de Rafael, no el de ella. Su amor por las maderas cálidas, los textiles ricos y la hermosa e imperfecta pátina de las antigüedades había sido desechado como desordenado y anticuado. Se estaba quitando los pendientes de diamantes cuando él entró en el dormitorio, aflojándose la corbata. «Buen evento», dijo, su tono cortante. «Recaudamos más de 2 millones. Eso es maravilloso», respondió ella, con la voz hueca. Él la miró entonces, realmente la miró, y su expresión fue de profunda y cansada decepción. «Te ves cansada, Clara. Fue una noche larga». «No, no es solo esta noche. Es todo el tiempo. Hay una tristeza en ti. Es agotador». La acusación quedó suspendida en el aire, una pieza de crueldad asombrosa. Él era la fuente de su tristeza, el arquitecto de su soledad, y sin embargo, la estaba culpando por ello. Era el equivalente emocional de un truco contable, trasladando una deuda de sus propios libros a los de ella. «No estoy triste, Rafael», dijo, su voz temblando ligeramente. No sé lo que soy». «Esa es la cuestión», dijo él, levantándose y comenzando a desabrocharse la camisa. «Ya no sabes lo que eres. Te has abandonado, no físicamente, sino en espíritu. El fuego se ha ido». Estaba describiendo un problema que él había creado, un fuego que había extinguido sistemáticamente con años de negligencia y desprecio silencioso. Estaba construyendo un caso, se dio cuenta, no para una reconciliación, sino para una partida. El fundamento de su vida, el que ella había construido tan cuidadosamente, estaba siendo sistemáticamente desmantelado, y ella era la última en saberlo. Sintió un temblor de miedo, pero debajo de él, algo más se agitó. Un destello de una ira latente durante mucho tiempo. La jaula dorada había sido cómoda, pero estaba empezando a recordar lo que se sentía al querer volar. El final no llegó con un estruendo, sino con el clic silencioso y deliberado del pestillo de un maletín. Era un martes por la mañana, 2 semanas después de la gala. El día era engañosamente ordinario. La luz del sol se filtraba por las ventanas de suelo a techo de su apartamento, brillando en las superficies estériles. Clara estaba arreglando tulipanes blancos en un jarrón minimalista, un pequeño acto de rebelión contra la fría estética del apartamento. Las flores eran un susurro de la mujer que solía ser. Rafael entró en la habitación, ya vestido con un traje a medida de color gris. No se dirigía a la oficina. Llevaba el maletín, una cosa elegante, como un arma, hecha de fibra de carbono. Lo colocó sobre la mesa de comedor de cristal, con un suave golpe que resonó como la finalidad de un mazo. «Clara», comenzó, su voz desprovista de cualquier emoción. Era su voz de sala de juntas, la que usaba para adquisiciones hostiles. «Necesitamos hablar». Su corazón, que había estado en un estado de ansiedad de bajo grado durante semanas, comenzó a latir con un ritmo frenético y doloroso contra sus costillas. Se giró de los tulipanes, su mano aún sosteniendo uno solo. «De acuerdo. No soy feliz», dijo, como si esta fuera una revelación novedosa. «No lo he sido en mucho tiempo, y tú tampoco». Era la misma táctica que había usado en el dormitorio después de la gala,
presentando su decisión como una mutua, una bondad. No la estaba abandonando, la estaba liberando. La manipulación era tan profunda, tan audaz, que por un momento casi le creyó. «¿Qué estás diciendo, Rafael?», preguntó, aunque ya lo sabía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un guión que se vio obligada a seguir. «Estoy diciendo que esto no funciona», gesticuló vagamente hacia el opulento espacio a su alrededor. «Esta vida, nosotros, se ha convertido en una actuación, y estoy cansado del escenario. Así que simplemente lo terminas». El tallo del tulipán en su mano se rompió, un sonido sorprendentemente fuerte en la habitación silenciosa. 20 años. ¿Simplemente lo terminas un martes por la mañana? No hay un buen día para esto, Clara. Por primera vez, un destello de algo, fastidio, impaciencia, cruzó su rostro. Era un hombre acostumbrado a la eficiencia. Había asignado una cantidad específica de tiempo para este desagradable asunto, y ella estaba interrumpiendo el horario. «Estoy tratando de hacer esto con dignidad, para ambos». Abrió el maletín. Dentro, anidados en espuma cortada a medida, no había papeles, sino una serie de documentos cuidadosamente encuadernados, cada uno con una pestaña y una etiqueta. Era una ejecución, planeada con el detalle meticuloso de una fusión corporativa. «He hecho que mis abogados redacten un acuerdo de separación», dijo, empujando un grueso documento sobre la mesa. «Es generoso, más que generoso. El apartamento es tuyo. Un acuerdo de suma global de 20 millones de euros, más un estipendio mensual de 50.000 por los próximos 5 años. Todos los activos a tu nombre siguen siendo tuyos. Es limpio, sin complicaciones. 20 millones de euros. El número era obsceno, diseñado para aturdirla hasta el silencio, para comprar su consentimiento. Era una fracción de su patrimonio neto, lo sabía, pero para él era un rescate de rey, una mordaza de oro. Estaba comprando su silencio, su rápida y silenciosa desaparición de su vida. «Generoso», repitió ella, la palabra con sabor a veneno. Miró su rostro, buscando un rastro del hombre con el que se había casado, el chico que había dibujado sus sueños en una servilleta, en una cafetería mugrienta, mientras ella lo miraba con ojos brillantes. No había nada. Ese hombre se había ido, reemplazado por este extraño frío y pulido. «¿Y qué hay de mi contribución?», preguntó, su voz peligrosamente baja. «¿Los 20 años de mi vida? ¿La herencia que te di para empezar tu primera empresa? ¿Está eso incluido en tu generoso cálculo?». Él suspiró, un sonido de pura exasperación. «Clara, no seas sentimental. Eso fue hace mucho tiempo. Los negocios son negocios. Este es un trato justo, el mejor que vas a conseguir». La amenaza tácita era clara. «Tómalo, o te arrastraré a una batalla legal que te despojará de todo, incluida tu dignidad». Sabía que ella nunca haría eso. Él contaba con su gracia, su educación, su aversión a montar un espectáculo. Estaba usando las mismas cualidades que una vez había afirmado admirar como armas contra ella. Luego vino el golpe final y brutal. «He conocido a alguien», dijo, sus ojos finalmente encontrándose con los de ella. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Es Siena Aguilar. Estoy seguro de que has oído hablar de ella. Ella entiende el mundo en el que vivo ahora. Es dinámica. Me desafía». «Tiene 28 años», pensó Clara. Las palabras un grito silencioso en su mente. «Es un modelo nuevo y brillante.
Y yo soy el viejo que está siendo cambiado. La traición era tan profunda, tan cliché, que era casi risible. No solo la había dejado, la había reemplazado por una versión más joven y elegante de la ambición que una vez había sido su sueño compartido. El dolor era una cosa física, una agonía al rojo vivo que comenzó en su pecho y se extendió por sus extremidades, dejándola fría y entumecida. Sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Se hundió en una de las sillas de comedor, ridículamente caras e incómodas, el documento legal como una lápida sobre la mesa frente a ella. «Quiero que estés fuera del apartamento para el final de la semana», continuó, su voz ahora enérgica, una vez que la parte desagradable había terminado. «Me quedaré en el Hotel Ritz. Sienna y yo vamos a viajar un poco. Es mejor si hacemos una ruptura limpia». No solo la estaba dejando, la estaba borrando. La quería fuera de la vista, para poder instalar su nueva vida en el espacio que ella había ocupado. La pura y asombrosa arrogancia de ello finalmente rompió su conmoción. Una risa se escapó de sus labios, un sonido seco y áspero. «¿Quieres que me vaya? ¿De mi casa?» «Es lo mejor», dijo, cerrando el maletín. El trato estaba hecho. Se puso de pie, ajustándose la corbata. Miró su reloj. Ya se estaba moviendo. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo, con la mano en el pomo. La miró de nuevo. Un pequeño, casi imperceptible ceño fruncido en su rostro, como si estuviera decepcionado de su reacción. Había esperado lágrimas, tal vez, o un silencio digno. Este sonido crudo y roto de su risa era un cabo suelto y desordenado. «Firma los papeles, Clara», dijo, su voz suavizándose en una parodia de preocupación. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Es hora de seguir adelante». Y luego se fue. La puerta se cerró con un clic silencioso y costoso, sellando la tumba de su matrimonio. Clara se sentó sola en la habitación bañada por el sol, los tulipanes blancos marchitándose, el contrato de $20 millones sobre la mesa, como un certificado de defunción. Tenía 45 años, y su vida acababa de ser declarada obsoleta. ¿Creen que los 20 años que Clara invirtió en Rafael se pueden compensar con dinero? Me gusta si esta parte te ha hecho reflexionar. El silencio que dejó atrás fue absoluto. Los primeros días fueron un borrón de entumecimiento incrédulo. El apartamento, una vez un símbolo de su éxito, se convirtió en un mausoleo. Cada objeto era un artefacto de una vida que ya no era suya. El arte en las paredes, elegido por un comité y aprobado por Rafael, se sentía ajeno. Los libros en los estantes, en su mayoría tomos sin leer sobre negocios y economía, se burlaban de ella. Vagaba por las habitaciones silenciosas y cavernosas como un fantasma, tocando las frías encimeras de mármol, el suave cuero de los sofás, su reflejo un extraño pálido y brillante en el cromo pulido. No lloró. La conmoción era una represa que contenía una inundación de dolor, y le aterraba lo que sucedería si se rompía. En cambio, una ira fría y metódica comenzó a instalarse. Rafael le había dado una fecha límite, fuera para el final de la semana. Era una afirmación final de su poder, un último giro del cuchillo. Él esperaba que se desmoronara, que su asistente empacara sus cosas, que desapareciera en silencio. Al tercer día, se despertó con una nueva y férrea determinación. Si él la quería fuera, ella saldría. Pero no sería borrada. Realizaría una excavación arqueológica de su propia vida, y ella decidiría qué artefactos valía la pena salvar.
Comenzó en la parte trasera de su armario, un vasto espacio con clima controlado que olía a cedro y a dinero. Pasó por sus filas de trajes y zapatos idénticos y se dirigió a las cajas en el estante superior. Dentro de una, los encontró. Viejos álbumes de fotos, del tipo con páginas pegajosas y película de plástico. La primera foto era de ella y Rafael en su luna de miel en un pequeño pueblo bañado por el sol en Italia. Él tenía 29 años, su cabello más largo, una sonrisa boba y enamorada en su rostro. Ella tenía 25, sus ojos llenos de una esperanza tan feroz que le dolía mirarla ahora. Se sentó en el suelo, con el álbum extendido a su alrededor, y por primera vez las lágrimas llegaron. No, pues no eran los sollozos salvajes e histéricos que había temido, sino una lenta y silenciosa cascada de dolor por la mujer de las fotografías. Esa mujer había creído en el amor, en la sociedad, en el para siempre. Había derramado toda su inteligencia, su pasión, su misma alma en este hombre. Y él se lo había llevado todo. Y luego lo había declarado sin valor. El dolor era un peso físico, presionando sobre su pecho, dificultando la respiración. Lloró no solo por el final de su matrimonio, sino por la pérdida de su propia identidad. Durante 2 décadas, había sido la señora de Rafael del Castillo. Su propio nombre, Clara Velasco, se sentía ajeno en su lengua. ¿Quién era ella sin él? La pregunta era un abismo aterrador. No tenía una carrera a la que volver, había renunciado a sus ambiciones curatoriales para apoyar las suyas. Sus amigos eran sus amigos, parejas que orbitaban en el universo de Rafael. Seguirían siéndole leales, o la cambiarían, como su marido, por una conexión más valiosa. El desequilibrio de poder en su relación, de repente fue claro, brutalmente claro. Él tenía una corporación, una nueva vida, un futuro. Ella tenía un cheque de liquidación y un pasado. La había aislado sistemáticamente, haciéndola dependiente de él no solo financieramente, sino social y emocionalmente. Era una estrategia magistral y a largo plazo, y ella había sido demasiado ciega, demasiado confiada para verla. Después de horas pasadas en el suelo del armario, rodeada de los fantasmas de su pasado, el dolor comenzó a retroceder, reemplazado por una ira fría y clara. Era una rabia limpia y purificadora. Él no la rompería. No la borraría. Llamó a una empresa de mudanzas, no una de las firmas de alta gama que Rafael usaba, sino una empresa local, más pequeña. No quería la pena educada y deferente de su gente. Quería hombres que simplemente hicieran el trabajo. Luego comenzó a empacar. Fue un proceso brutal y purificador. No solo estaba empacando cajas, estaba tomando decisiones. El vestido de alta costura de la gala lo dejó colgado en el armario, un fantasma de zafiro, para que Siena lo encontrara. Los muebles caros y minimalistas que Rafael había elegido, le dijo a los mozos que los dejaran. ¿El arte? Podía quedarse. Empacó los álbumes de fotos. Empacó los gastados libros de bolsillo de sus novelas, los que había escondido en su mesita de noche como contrabando. Empacó el pequeño cuenco de cerámica astillado que había comprado en su primer viaje a Grecia, mucho antes de Rafael. Empacó una caja de sus viejas notas de investigación, de su tiempo en el Museo del Prado. Su letra, un recordatorio de una mujer que tenía sus propias pasiones, su propio intelecto. Cada objeto que elegía
Era una miga de pan que la llevaba de vuelta a sí misma, a Clara Velasco. Su abogada, una mujer afilada y sensata llamada Andrea Klein, le aconsejó que firmara los papeles. «Es una ruptura limpia, Clara», le dijo por teléfono. «Luchar contra él no te dará más que una montaña de honorarios legales y humillación pública. Él te pintará como una exesposa amargada y codiciosa. Toma el dinero y construye una nueva vida. Es la mejor venganza». Clara sabía que tenía razón. Rafael se había aislado perfectamente. Así que, con una mano que solo tembló ligeramente, firmó el documento que la separaba legalmente de la vida que había construido. Ya no era la señora del castillo. El día que llegaron los mozos, el apartamento era un desorden caótico de cajas y papel de embalaje. Era una imagen apropiada para el estado de su vida. Mientras los hombres trabajaban, ella hizo una última parada. Fue a su joyero. Sacó el anillo de compromiso que Rafael le había dado, un diamante enorme e impecable que una vez había sido su orgullo y alegría. Ahora se sentía como un grillete. También sacó el sencillo medallón de oro que le había dejado su abuela. Entró en la cocina y buscó el número de un joyero de buena reputación. Hizo una cita para esa tarde. Al anochecer, el apartamento estaba vacío de todo lo que era verdaderamente suyo. Los mozos se habían ido. Se paró en el espacio sin alma y silencioso, con su bolso en la mano, lista para irse por última vez. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de una vieja amiga, una de antes de la época de Rafael, que se había enterado de la noticia. «Lo siento mucho, Clara. Si necesitas algo, un lugar para quedarte, un hombro en el que llorar, estoy aquí». Otro zumbido. Era una alerta de noticias de una publicación financiera. El titular decía: «Rafael del Castillo, CEO de Del Castillo Worldwide, anuncia una asociación estratégica con Aguilar PR. Las fuentes dicen que la relación es personal y profesional». El artículo incluía una foto de Rafael y Siena brindando con copas de champán en un yate, la imagen misma de una pareja de poder. Verlos juntos, tan engreídos, tan triunfantes, debería haberla destruido. Pero mientras miraba la foto, algo cambió. El dolor todavía estaba allí, un dolor profundo y resonante. Pero ya no era la agonía que todo lo consumía de los últimos días. Era algo que podía contener. Miró alrededor del apartamento por última vez. Era una prisión hermosa y cara, y finalmente era libre. Tenía el acuerdo, sí, pero lo que era más importante, tenía el contenido de esas cajas. Tenía los recuerdos de la mujer que había sido, y la determinación silenciosa y feroz de convertirse en alguien nuevo. Salió por la puerta y no miró hacia atrás. La arqueología estaba completa. Era hora de que comenzara la restauración. ¿Creen que la traición de Rafael fue el catalizador para la libertad de Clara? ¿O fue solo una excusa para que ella finalmente se fuera? Comenten su opinión y no se olviden de darle me gusta al video. Durante el primer mes, Clara vivió en un estado de animación suspendida. Tomó una suite en el Hotel Palace, un hotel que era la antítesis de su antiguo hogar. Era cálido, íntimo y profundamente tradicional, con telas de chintz, chimeneas de leña y un tranquilo encanto del viejo mundo. Era un lugar para esconderse, para lamer sus heridas en una lujosa privacidad. Pasaba sus días en una niebla de dolor y deambular sin rumbo. Caminaba durante horas por el Parque del Retiro, con la cara escondida detrás de unas gafas de sol de gran tamaño, observando familias,
amantes, todo el desfile de la conexión humana, sintiéndose completamente desapegada de todo. Visitó el Museo del Prado, sus antiguos dominios, pero descubrió que no podía disfrutar del arte. Cada pintura, cada escultura, era un recordatorio de la pasión que había sacrificado. Los 20 millones de euros se sentaban en su nueva cuenta bancaria, un número estéril e intimidante. Era su libertad, su seguridad, pero también se sentía como dinero de sangre, el precio de su silencio. El estipendio mensual se sentía como una asignación, una atadura continua a Rafael, un recordatorio de su dependencia. Una tarde lluviosa de martes, se encontró buscando refugio en una pequeña librería independiente en el barrio de las Letras, el tipo de lugar que Rafael habría desestimado como no rentable. El aire olía a papel viejo y a café. Era un refugio de intelectualidad tranquila, un mundo lejos del universo brillante y de alto riesgo del que acababa de escapar. Estaba pasando sus dedos por los lomos de los libros de historia del arte, una sección que no se había permitido visitar en años, cuando una voz a su lado dijo: «Una colega entusiasta de los maestros florentinos, veo». La voz era profunda, con un timbre cálido y agradable, y un leve acento europeo no identificable. Se giró. El hombre que estaba a su lado era alto, tal vez de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos del color de un mar tormentoso. Iba vestido con un jersey gris simple, impecablemente cortado, y pantalones oscuros, un atuendo de elegancia discreta y tranquila. Había una quietud en él, una sensación de autoridad tranquila, que no tenía nada que ver con la energía inquieta y agresiva de Rafael. «Solía serlo», respondió Clara, su voz oxidada por la falta de uso. «Hace mucho tiempo». «Una pasión como esa no muere», dijo, su mirada curiosa y amable. «Solo se queda latente». Señaló el libro que ella estaba tocando, una monografía sobre el escultor Donatello. Su David es una obra maestra de arrogancia juvenil y propósito divino. ¿No crees? Su observación fue tan astuta, tan específica, que la tomó por sorpresa. Era el tipo de conversación que no había tenido en años. El interés de Rafael por el arte era puramente financiero, una clase de activo. Hablaba de artistas en términos de sus récords de subasta, no de sus almas. «Siempre he sido más parcial a su María Magdalena», se encontró diciendo, sorprendida por su propio compromiso. «La de madera en la Catedral de Siena es tan cruda, tan llena de dolor y arrepentimiento. Es brutalmente humana». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro del hombre, transformando sus hermosos y serios rasgos en algo accesible y cálido. «Una excelente elección. Es una obra de perspicacia psicológica profunda. La mayoría de la gente prefiere la belleza. Tú elegiste la verdad». Se quedaron allí por un momento, un silencio cómodo cayendo entre ellos, la apreciación compartida por una pieza de arte, creando una intimidad inesperada. «Soy Alexandre», dijo, extendiendo su mano. «Alexandre Moreau». Su apretón de manos fue firme, su mano cálida. «Clara Velasco», respondió ella, usando su apellido de soltera. Se sintió bien, sólida. «Es un placer conocerla, Clara Velasco». No pareció reconocer su nombre, o si lo hizo, no dio ninguna señal. En el mundo de Rafael, todo el mundo sabía quién era ella, o más bien, lo que era. La señora del castillo. Aquí, en esta polvorienta librería, era solo una mujer con una opinión sobre Donatello. Era embriagador.
Hablaron durante casi una hora, su conversación fluyendo fácilmente desde la escultura del Renacimiento hasta la arquitectura moderna, hasta el simple placer de un día lluvioso en Madrid. Era ingenioso, inteligente y, lo que era más importante, era un oyente fenomenal. Le hizo preguntas sobre sus opiniones, no como una formalidad social, sino con un interés genuino. La miraba cuando hablaba, su mirada enfocada y atenta. Se sintió vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. Se enteró de que estaba en la ciudad por negocios, aunque fue vago sobre los detalles. Habló de vivir en Londres, pero de viajar con frecuencia. Había un aire de misterio sobre él, pero no era el misterio secreto y reservado de Rafael. Era la confianza tranquila de un hombre que no tenía necesidad de publicitar su propia importancia. «Me temo que tengo una reunión a la que ir», dijo finalmente, con una mirada de genuino arrepentimiento en sus ojos. «Pero no puedo evitar sentir que nuestra conversación está inacabada». El corazón de Clara dio un aleteo nervioso. Había olvidado lo que se sentía, esta chispa de conexión con una nueva persona. «Quizás», continuó, su tono casual, pero sus ojos intensos, «¿me permitiría continuarla durante la cena de mañana por la noche?» La invitación fue tan directa, tan refrescantemente desprovista de juegos, que la sobresaltó. El cortejo de Rafael había sido una campaña estratégica. Esto se sentía humano. Me gustaría», dijo, una sonrisa genuina llegando a sus ojos por primera vez en semanas. Él le devolvió la sonrisa, un arrugamiento de finas líneas que aparecían en las comisuras de sus ojos. «Excelente. ¿Qué le parece a las 7 en punto? Hay un lugar italiano tranquilo cerca, Il Pastaio. ¿Lo conoce?» Ella sí. Era conocido por su comida auténtica y sin pretensiones, el tipo de lugar al que Rafael nunca iría. «Sí, es encantador». «Perfecto». Sacó una tarjeta de presentación simple y elegante. Llevaba solo su nombre, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Sin nombre de empresa, sin título. En caso de que sus planes cambien, le dio un pequeño y casi cortés asentimiento. Y luego se fue, dejando el aroma a lluvia y a colonia cara a su paso. Clara se quedó por un momento, sus dedos trazando las letras en relieve de su nombre en la tarjeta. Alexandre Moreau. Compró el libro sobre Donatello. Mientras caminaba de regreso a su hotel, la lluvia había cesado, y una brizna de sol se abría paso entre las nubes. La ciudad, que se había sentido tan gris y hostil, de repente parecía llena de posibilidades. Por primera vez desde que Rafael se había marchado de su vida, sintió un destello de algo que no era dolor, ni ira, sino una esperanza tentativa y frágil. Tenía una cita para cenar. Era algo pequeño, un solo paso, pero era un paso fuera del pasado y hacia lo desconocido. Y por primera vez en mucho tiempo, lo desconocido no se sentía aterrador. Se sentía como una aventura. ¿Creen que el encuentro con Alexandre fue casualidad o destino? Suscríbanse y compartan sus pensamientos en los comentarios. El contraste entre Rafael y Alexandre era un estudio de dos tipos diferentes de poder. El poder de Rafael era ruidoso, ostentoso y exigía validación. Estaba en los logos de su jet privado, en los titulares descarados que buscaba, en la forma en que entraba en una habitación como si fuera de su propiedad. El poder de Alexandre era una fuerza gravitacional tranquila. Estaba en la forma en que el maître dit de Il Pastaio lo saludó, no con un servilismo adulador, sino con una calidez y respeto genuinos, llevándolos a la mejor
y más apartada mesa del lugar. Estaba en la forma en que hablaba, con una calma que no necesitaba adornos. La cena fue una revelación para Clara. Había pasado 2 décadas calibrando su conversación a los estados de ánimo e intereses de Rafael, editándose cuidadosamente para ser la perfecta caja de resonancia para sus ambiciones. Con Alexandre se encontró hablando, realmente hablando, de cosas en las que no había pensado en años. Su pasión por la investigación de procedencia, su sueño de visitar el Hermitage en San Petersburgo, su controvertida teoría sobre una pintura mal atribuida en un museo italiano menor. Alexandre escuchó con una intensidad que era a la vez halagadora e inquietante. No solo escuchó sus palabras, sino que se involucró con sus ideas. Esa es una hipótesis fascinante, dijo, con la barbilla apoyada en la mano, sus ojos tormentosos iluminados por el interés. ¿Ha escrito sobre ella? No, admitió, un rubor de vergüenza subiendo por su cuello. Era solo una teoría que estaba desarrollando, antes de casarme. Es una lástima dejar que las buenas ideas se desperdicien, dijo simplemente, sin un rastro de juicio. Pero las palabras cayeron con la fuerza de un manifiesto silencioso. Es una lástima dejar que tu vida se desperdicie. Habló de su propia vida en trazos amplios e intrigantes. Estaba en capital privado, un término que podía significar cualquier cosa, pero hablaba de ello no en términos de adquisiciones hostiles y márgenes de beneficio, sino en términos de encontrar y nutrir el potencial. Me gusta encontrar activos infravalorados, explicó. Empresas con buenos cimientos que han sido mal gestionadas o pasadas por alto, y ayudarlas a convertirse en lo que siempre debieron ser. El paralelismo no se le escapó a Clara. Se sentía como un activo infravalorado, una empresa con buenos cimientos que había sido brutalmente mal gestionada. A medida que la noche avanzaba, se encontró contándole su divorcio. No tenía la intención de hacerlo. Las palabras simplemente salieron, no como una súplica de simpatía, sino como una simple declaración de hechos. Mantuvo los detalles escasos, editando las partes más crudas y humillantes. Ella era la exesposa de un prominente hombre de negocios. Se habían distanciado. Había terminado. Alexandre escuchó sin interrupción, su expresión indescifrable pero atenta. Cuando ella terminó, no ofreció los tópicos vacíos que ella había llegado a esperar. No dijo, lo siento, o es su pérdida. En cambio, la miró y dijo, debe ser difícil cuando el trabajo de tu vida es una sociedad, y la sociedad se disuelve. Te quedas con la pregunta de cuánto vale tu trabajo por sí solo. La perspicacia era tan precisa, tan profundamente empática. Le quitó el aliento. Él entendió que su dolor no era solo por la pérdida de un marido, sino por la invalidación del trabajo de su vida. La vio no como una esposa despechada, sino como una profesional que había sido víctima de una adquisición hostil. Mientras tanto, la nueva vida de Rafael se desarrollaba en las páginas brillantes de los tabloides y en los sitios web de chismes. Él y Siena eran un torbellino de consumo ostentoso. Fueron fotografiados en un yate en San Bartolomé. Siena en un bikini minúsculo. Rafael con aspecto bronceado y viril. Estaban en la inauguración de un nuevo club en Miami, en un festival de cine en Cannes. Le estaba comprando regalos extravagantes, un raro diamante rosa, un Ferrari de edición limitada, un ático en una nueva torre de cristal sin alma. Estaba gastando dinero, la única moneda que realmente entendía, para demostrar su felicidad. Pero en las fotos,
Clara vio algo que no había notado antes. Un destello de desesperación en sus ojos. Sus sonrisas eran demasiado amplias, su agarre en el brazo de Sienna demasiado fuerte. No estaba viviendo una nueva vida, estaba interpretando una, y la actuación parecía agotadora. Sienna, por su parte, parecía triunfante. Era el accesorio definitivo, la prueba viviente de su relevancia y poder continuos. La relación de Clara con Alexandre se desarrolló a un ritmo diferente, medido en una moneda diferente. La conversación, las experiencias compartidas, el respeto mutuo. Fueron a museos, a oscuros conciertos de música de cámara y a pequeños restaurantes familiares en los barrios de Madrid. Él la estaba reintroduciendo en la ciudad en la que vivía, pero que nunca había conocido de verdad. Y lo que era más importante, él la estaba reintroduciendo en sí misma. Una tarde, la llevó a una galería privada en el barrio de Salamanca. La dueña, una mujer elegante con un corte de pelo severo e intimidante, saludó a Alexandre con un beso en ambas mejillas. «Alexandre, cariño, ha pasado mucho tiempo». Los llevó a una sala de visualización privada. En la pared había una sola y deslumbrante pintura, un paisaje que era a la vez abstracto y profundamente emocional. «Es una adquisición reciente», le dijo Alexandre a Clara. «Quería tu opinión antes de finalizar la compra». Clara se quedó sin palabras. No solo le estaba pidiendo su opinión como una cita casual, la estaba consultando como una experta. Se acercó a la pintura. Sus viejos instintos se activaron. Estudió las pinceladas, el uso del color, la composición. Habló durante 10 minutos, su voz segura y confiada, diseccionando la técnica del artista y la intención emocional. Cuando terminó, Alexandre y la dueña de la galería la miraban con expresiones de profunda admiración. «Bueno», dijo la dueña, levantando una ceja a Alexandre. «Es mejor que la mitad de los consultores que tengo en mi nómina. ¿Dónde la encontraste?» Alexandre solo sonrió. «La encontré admirando la verdad en Donatello». Al salir, se giró hacia ella. «Tengo una propuesta para ti. Tengo una colección de arte bastante extensa y, francamente, es un desastre. Está mal catalogada, y sospecho que algunas de las atribuciones son optimistas. Necesito a alguien con buen ojo y pasión por la verdad para que la organice. Es un proyecto enorme. Requeriría viajar a Londres, a Ginebra, a mi casa en la Toscana». No era una cita, no era una limosna, era una oferta de trabajo. Un trabajo serio, exigente e importante. Era un salvavidas, una oportunidad para recuperar la parte de sí misma que había creído perdida para siempre. «No estoy pidiendo un favor», dijo, sus ojos serios. «Te pagaría tu tarifa de mercado, por supuesto. Necesito a la mejor. Creo que esa eres tú». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, de un alivio abrumador y profundo. Él le estaba ofreciendo una nueva moneda, una basada no en un cheque de liquidación de su exmarido, sino en su propio talento, su propio valor. «Sí», dijo, su voz ronca por la emoción. «Sí, Alexandre, me encantaría». Esa noche regresó a la suite de su hotel y abrió su computadora portátil. Comenzó a investigar el mercado del arte, los registros de subastas y el software de catalogación. El fuego que Rafael había declarado extinguido no se había ido, solo había estado latente. Y Alexandre Moreau acababa de entregarle una cerilla. El contraste de vidas es evidente.
¿Creen que Rafael realmente fue feliz con Siana? ¿O solo intentaba llenar un vacío? Los siguientes 3 meses fueron un borrón de actividad con un propósito. Clara se mudó del hotel a un hermoso apartamento lleno de luz en un edificio antiguo en la calle Serrano, un lugar que eligió para sí misma, lleno de cosas que amaba. Era un hogar, no una sala de exposiciones. Los 20 millones de euros, que una vez se sintieron como una carga, ahora se sentían como una herramienta. Los usó para contratar a un asesor financiero de primer nivel, una mujer que se especializaba en ayudar a mujeres divorciadas a asegurar su futuro. Por primera vez, Clara tomó el control de sus propias finanzas, aprendiendo el lenguaje de las inversiones y las carteras, un mundo que Rafael siempre había mantenido envuelto en misterio. Pero su verdadero trabajo, su verdadera salvación, era la colección de arte de Alexandre. Era, como él había dicho, un caos magnífico. Él había estado comprando durante años, con buen ojo pero poca disciplina. Era un tesoro de dragón, desorganizado y poco apreciado. El proyecto era perfecto para la mente meticulosa y académica de Clara. Voló a Londres, donde Alexandre tenía una impresionante casa adosada en Belgravia, llena de modernistas británicos. Pasó semanas en su villa en la Toscana, una casa de piedra antigua y extensa rodeada de olivares, catalogando su colección de dibujos del Renacimiento. Trabajaba con una concentración e intensidad que no había sentido en años. No era solo una empleada, era una socia en este empeño. Alexandre confiaba en su juicio implícitamente. Tenían largas conversaciones durante la cena, debatiendo los méritos de un artista en particular, la historia de una pieza específica. Su relación se profundizó, evolucionando de la chispa tentativa de un nuevo romance a la sólida estructura de una verdadera sociedad. No era solo su amante y su empleador. Era su amigo, su campeón, su igual intelectual. Nunca la presionó para que tuviera más intimidad de la que estaba dispuesta a dar. Parecía entender que no solo se estaba recuperando de un divorcio, sino de un trauma. Le dio espacio, respeto y un apoyo inquebrantable. El desequilibrio de poder que había definido su matrimonio con Rafael era inexistente con Alexandre. La suya era una relación de iguales, cada uno aportando sus propias fortalezas. La culminación de su trabajo iba a ser una especie de inauguración. Alexandre era un importante benefactor de un pequeño y prestigioso museo en Londres. Había accedido a prestar una parte significativa de su colección para una exposición especial, una exposición que la propia Clara curaría. Era su debut profesional, una oportunidad para salir de las sombras y reclamar su propio nombre en el mundo del arte. La noche de la inauguración fue un asunto brillante. La galería estaba llena de la élite de la escena artística de Londres, críticos, coleccionistas y otros mecenas. Clara, vestida con un vestido negro simple pero elegante, sintió un temblor de nervios. Pero era el miedo estimulante de un artista subiendo al escenario, no el pavor de un prisionero siendo llevado a la horca. Alexandre se paró a su lado, una presencia tranquila y tranquilizadora. La miró con una expresión de orgullo puro y sin adulterar. «Tú hiciste esto, Clara», murmuró, su mano encontrando la de ella. «Todo esto es tuyo». Estaba en medio de una conversación con un crítico del periódico The Times, que elogiaba sus emparejamientos audaces y revisionistas cuando lo vio. Rafael estaba parado cerca de la entrada,
con un aspecto completamente fuera de lugar. Estaba con Siena, que llevaba un vestido que era demasiado ajustado, demasiado brillante, demasiado ruidoso para la elegancia discreta del mundo del arte londinense. Parecía una imitación barata en una sala llena de originales. Los ojos de Rafael estaban fijos en Clara, y su expresión era de conmoción y total incredulidad. Obviamente había leído sobre la exposición. Había venido, se dio cuenta con un sobresalto, para presenciar su fracaso. Había esperado encontrarla patética y rota, una divorciada triste y solitaria, aferrada a un nuevo hombre en busca de apoyo. No había esperado encontrarla en su elemento, segura de sí misma, respetada, el centro de atención, no como un accesorio, sino como la arquitecta de toda la noche. Sus ojos se encontraron al otro lado de la sala. La conmoción en su rostro fue rápidamente reemplazada por una ira oscura y posesiva. Era la mirada de un hombre que había descartado una posesión, solo para verla exhibida en un museo, de repente inestimable. Comenzó a moverse hacia ella, un depredador acechando a su presa. Siena se apresuró a seguirle el ritmo, con una mirada de confusión y fastidio en su rostro. Alexandre, sintiendo el cambio en su actitud, le apretó la mano. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo ella, su voz firme. El miedo que una vez habría sentido había desaparecido, reemplazado por una resolución fría y tranquila. Ya no era su posesión. Ya no le tenía miedo. Clara, dijo Rafael, su voz un gruñido bajo cuando la alcanzó. Ignoró a Alexandre por completo. ¿Qué es todo esto? Es una exposición de arte, Rafael, respondió ella, su tono frío y nivelado. Yo la organicé. Tú, se burló él, un toque de su vieja crueldad despectiva en su voz. ¿Desde cuándo eres curadora? Desde que decidí recuperar mi vida, dijo ella. Antes de que él pudiera responder, el crítico de The Times interrumpió. Su esposa ha hecho un trabajo magistral, señor. Miró a Rafael con un aire despectivo. Mi exmarido, corrigió Clara amablemente. Rafael del Castillo. Los ojos del crítico se abrieron un poco en reconocimiento, pero su expresión se agrió. La reputación de Rafael por sus prácticas comerciales despiadadas era bien conocida en Londres. Siena, sintiéndose excluida, dio un paso adelante y le tendió la mano. Siena Aguilar, dijo, su voz un poco demasiado fuerte. Manejo todas las relaciones públicas de Rafael. El crítico le dio un apretón de manos débil y breve y se volvió hacia Clara. Bueno, señorita Velasco, tiene un ojo notable. La yuxtaposición del bacon y el sautéing es inspiradora. Me encantaría discutirlo más a fondo para mi reseña. El rechazo fue absoluto. En este mundo, un mundo de cultura, intelecto y poder tranquilo, el dinero de Rafael y la agresiva PR de Siena no significaban nada. El talento de Clara, su conocimiento, su pasión, esa era la moneda que importaba aquí. El rostro de Rafael era una máscara de furia. Había venido a verla humillada. Y en cambio, había sido humillado. Había sido declarado irrelevante en su nuevo mundo. Miró de Clara, erguida y respetada, a Alexandre, que estaba a su lado, un guardián silencioso y poderoso. Vio la fácil intimidad entre ellos, el lenguaje compartido de los iguales, y en ese momento comprendió lo que había perdido. No era solo una esposa, era la base tranquila y estable de su propio éxito, el único activo que había infravalorado y descartado, y que ahora
claramente, estaba fuera de su alcance. Se giró y salió de la galería, arrastrando a una desconcertada Siena detrás de él. El encuentro había durado menos de 5 minutos, pero fue un cambio sísmico. La dinámica de poder se había invertido de forma irrevocable y pública. Clara lo vio irse, no con triunfo, sino con una sensación de cierre tranquilo. El último grillete se había roto. Era libre. El retiro de Rafael de la Galería de Londres no fue el final del asunto. Fue el comienzo de su obsesión. La humillación pública, la visión de Clara no solo sobreviviendo, sino prosperando, había encendido un fuego en él. No era amor, ni siquiera remordimiento. Era un cóctel tóxico de orgullo herido, posesividad y una comprensión incipiente y aterradora de que había cometido un error de cálculo catastrófico. Había visto a Clara no como una socia, sino como una parte de su cartera, un activo que había liquidado. Ahora veía ese activo, apreciándose en valor, en manos de otro hombre, y sus instintos depredadores se activaron. La quería de vuelta, no porque la extrañara, sino porque no podía soportar la idea de que alguien más la tuviera. Su vida con Siena comenzaba a mostrar sus grietas. La emoción inicial de su juventud y ambición se había desgastado, reemplazada por la irritante realidad de su superficialidad. Sus conversaciones eran un bucle de chismes, nombres de marcas y métricas de redes sociales. No era una socia, era un accesorio de alto mantenimiento que requería validación constante y un flujo interminable de dinero. Él había pensado que estaba mejorando, pero simplemente había cambiado un Rolls-Royce clásico y hecho a mano por un coche deportivo llamativo y alquilado, que estaba resultando increíblemente caro de mantener. Comenzó una campaña para recuperar a Clara, una campaña llevada a cabo con la misma estrategia despiadada y sorda que usaba en sus negocios. Comenzó con mensajes de texto, tonterías sentimentales sobre su pasado compartido, olvidando convenientemente la forma brutal en que lo había terminado. ¿Recuerdas ese pequeño café en Florencia? Estaba pensando en eso hoy. Escuché nuestra canción en la radio. Me hizo sonreír. Clara los ignoró. Eran como spam, intrusivos e irrelevantes. Luego vinieron los regalos. Un enorme ramo de sus peonías favoritas llegó a su apartamento, con una nota. Cometí un error, una primera edición de un libro que siempre había querido. Entradas para la ópera. Cada regalo era un movimiento calculado, un intento de comprar su camino de regreso a su vida. Ella donó las flores a un hospital local y le dio el libro y las entradas a su portero. Su desesperación se intensificó. Comenzó a llamar, dejando largos y divagantes mensajes de voz. Alternaba entre el sentimentalismo melancólico y destellos de su viejo yo arrogante. Te extraño, Clara. Extraño lo que teníamos. Seguido de, este hombre con el que estás no es el adecuado para ti. Tú perteneces a mi lado. Construimos un imperio juntos. No parecía entender que él había construido un imperio, y ella había sido relegada a la entrada de servicio. La jugada final, la más audaz, llegó unas semanas después. Clara estaba en su apartamento, trabajando en el catálogo para la colección de Alexandre, cuando su intercomunicador zumbó. Era Rafael. Estaba en el vestíbulo. «Déjalo subir», dijo, su voz tranquila. No tenía miedo. Simplemente estaba cansada de él. Quería terminar con esto, de una vez por todas. Cuando abrió la puerta,
Él se veía terrible. Iba impecablemente vestido, como siempre. Pero había ojeras debajo de sus ojos y una mirada frenética y atormentada en su rostro. «Clara», dijo, su voz ronca con una emoción fabricada. «Necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar, Rafael». «Por favor», dijo, y por primera vez escuchó una nota de desesperación genuina. Era un hombre ahogándose, y estaba agarrándose al salvavidas que había soltado voluntariamente. Ella lo dejó entrar. Se quedó parado en el medio de su sala de estar, un espacio que era completamente suyo, lleno de colores cálidos, muebles cómodos y libros. Era un mundo al que él no pertenecía. «Dejé a Siena», anunció, como si esta fuera la llave mágica que desbloquearía su perdón. «Eso es entre tú y ella», dijo Clara, impasible. «No tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver contigo», insistió, su voz subiendo de volumen. «La dejé por ti. Ahora me doy cuenta de lo tonto que he sido. Ella no era nada, una distracción. Tú, Clara, eres mi vida, eres mi hogar». La hipocresía era impresionante. Estaba tratando de venderle la misma fantasía que le había vendido a Siena, la idea de que ella era la única, mientras la anterior aún no era un recuerdo lejano. «No soy tu hogar, Rafael», dijo ella, su voz como el hielo. «Demoliste ese hogar. Vendiste la tierra a un nuevo promotor. Y ahora que el nuevo edificio ha resultado ser un condominio mal construido, con un tejado con goteras, quieres volver y reclamar la propiedad original. Pero la propiedad ya no está en venta». Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia e incredulidad. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. «Es él», espetó. «Es Moreau. ¿Qué te ofreció? ¿Más dinero? ¿Un título más grande? ¿Cuál es su precio? Lo duplicaré». Y ahí estaba, su núcleo, expuesto. Todo era una transacción. Todos tenían un precio. No podía concebir un mundo en el que una mujer eligiera el respeto sobre el dinero, la sociedad sobre la propiedad. «Todavía no lo entiendes», dijo, una profunda tristeza invadiéndola. Casi sintió pena por él. Era un hombre atrapado en una prisión de su propia creación, un mundo desprovisto de una conexión humana genuina. «Alexandre no me ofreció nada. Él me vio. Vio a la persona que yo era, la persona que podría ser, mientras tú solo veías una línea en tu balance general, un activo que se había depreciado en valor». Ella caminó hacia la puerta y la abrió. «Tienes que irte, Rafael». Él la miró fijamente, su mente luchando, tratando de encontrar una nueva táctica, un nuevo ángulo. Pero no quedaban. Había jugado todas sus cartas. «Te arrepentirás de esto, Clara», susurró, una última amenaza patética. «No, Rafael», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «No lo haré. Mi único arrepentimiento es no haberte dejado antes». Salió, un hombre derrotado. Cuando la puerta se cerró, Clara sintió una sensación de profunda paz. Había terminado. El último fantasma había sido exorcizado. Ya no estaba definida por su relación con él, ni como su esposa, ni como su exesposa, ni siquiera como el objeto de su arrepentimiento desesperado y patético. Era simplemente Clara Velasco, y su futuro era suyo. Una semana después, Clara estaba parada en una pista privada en el aeropuerto de Barajas. El sol poniente pintaba el cielo en tonos de naranja y violeta. Frente a ella, brillando bajo el crepúsculo, había un Gulfstream que
sus motores zumbando una canción baja y poderosa de promesa. Alexandre la esperaba en la parte superior de las escaleras, con la mano extendida. La llevaba en avión a la Toscana para el fin de semana, a su villa, el lugar donde ella había comenzado a reconstruir su vida. Pero esta vez no iba como su empleada, iba como su socia. Mientras subía las escaleras, pensó en la última vez que había estado en un jet privado. Había sido el de Rafael, un monumento volante a su ego, adornado con el logo del Castillo Worldwide. Siempre se había sentido como una pasajera en esos vuelos, una pieza de equipaje de alta gama siendo transportada de una de sus propiedades a otra. Tomó la mano de Alexandre. Su agarre era cálido y firme. Le sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos y la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Dentro, el jet era el epítome del lujo discreto. No había dorados, ni logos ostentosos, solo suave cuero color crema, madera oscura pulida y el zumbido silencioso de una máquina perfectamente diseñada. ¿Lista para nuestra aventura?, preguntó mientras la guiaba a un asiento. Lo estoy, dijo ella, y las palabras fueron más verdaderas que cualquiera que hubiera pronunciado. Mientras el jet rodaba por la pista, su teléfono vibró. Era una alerta de noticias. Rafael del Castillo vende ático con pérdidas en medio de rumores de problemas financieros. El artículo detallaba cómo su gasto imprudente, junto con algunas malas inversiones y la costosa separación de Siena, habían provocado una importante mella en su fortuna. Estaba reduciendo su tamaño, vendiendo sus juguetes, su imperio encogiéndose. Leyó el titular y no sintió nada, ni lástima, ni satisfacción, ni siquiera un destello de interés. Su destino ya no estaba ligado al de ella. Era solo una noticia sobre un extraño. El jet aceleró, presionándola contra el suave cuero de su asiento. Miró por la ventana mientras el suelo se alejaba, las luces de la ciudad encogiéndose a una alfombra brillante debajo. Se estaba elevando por encima de todo, literal y figuradamente. Alexandre les sirvió una copa de champán a ambos. Un brindis, dijo, sus ojos tormentosos, suaves a la luz cálida de la cabina. Por los nuevos comienzos, dijo ella, chocando su copa contra la suya. Hablaron mientras el jet subía a través de las nubes, el cielo cambiando de un índigo profundo a un terciopelo negro salpicado de diamantes. Hablaron del futuro, de las exposiciones que planearían, de los lugares que verían, de la vida que construirían juntos. Fue una conversación entre iguales, un plan para un futuro compartido, no una adquisición hostil de su propia vida. Una vez había creído que su vida había terminado, que su valor estaba ligado a un hombre que la había declarado sin valor. Había estado atrapada en una jaula dorada, una hermosa prisión del diseño de otra persona. Pero había encontrado la llave. La llave no era Alexandre, ni su dinero, ni su estilo de vida. La llave era ella misma. Era el redescubrimiento de su propia pasión, su propio intelecto, su propia fuerza. Alexandre no la había salvado. Simplemente había abierto una puerta y la había invitado a cruzarla por su propio pie. Mientras la costa de España desaparecía detrás de ellos y la vasta y oscura extensión del Atlántico se abría ante ellos, Clara sintió una sensación de paz tan profunda que era casi abrumadora. No era la mujer que había sido dejada por un modelo más joven. No era la mujer que había llorado en el suelo del armario de su marido. Era Clara Velasco, una curadora, una socia, una amante,
Una mujer que había enfrentado la ruina de su vida y había elegido reconstruirla. No de las cenizas, sino de una base más fuerte y auténtica. Apoyó la cabeza en el hombro de Alexandre, el zumbido de los motores, una canción de cuna. Volaba en un jet privado, no con un multimillonario que la había comprado, sino con un hombre que la valoraba. Y volaba hacia un futuro que no era un acuerdo, sino una recompensa. Un futuro que se había ganado. Un futuro que era, finalmente, gloriosamente suyo. La historia de Clara es un poderoso recordatorio de que nuestro valor no está determinado por quiénes somos para otra persona, sino por quiénes somos para nosotros mismos. Ella lo perdió todo lo que pensaba que la definía, solo para encontrar a la persona que siempre debió ser. Su historia es de traición, sí, pero más importante aún, es de resiliencia, de recuperar tu poder y del triunfo silencioso de construir una vida en tus propios términos. Demuestra que a veces, los finales más devastadores son solo el comienzo de una historia mucho mejor. Si la historia de redención y empoderamiento de Clara resonó contigo, por favor, dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Y no te olvides de suscribirte al canal para más historias de transformaciones increíbles y segundas oportunidades. Gracias por ver.